Hola, mi nombre es Juan Pablo García Daza, yo soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y este video lo hago para la clase de Constitucional General que dicta la profesora Ana María González. Este video es respecto del capítulo 3 sobre preguntas que se debían escoger del referido capítulo del libro de Carlos Sáchica. Yo escogí el punto 3, que la pregunta es cuál es el contenido básico de una constitución. Y respecto de la lectura se tiene lo siguiente. Em, en primer lugar está la declaración de principios y enunciación de valores y metas del modelo constitucional escogido, o si se quiere, bases filosóficas o ideológicas del sistema, que vendría siendo la parte dogmática. Creación de los órganos del Estado de rango superior, asambleas legislativas, jefaturas de Estado y tribunales superiores. Atribución de funciones específicas a los órganos constituidos, que sería el reparto de las competencias. Formas de designación de los titulares de las funciones públicas, o sea, el régimen electoral y de nombramientos. Determinación de los procedimientos de actuaciones de los órganos, lo que de suyo significa una garantía para los gobernados, evitando el secreto y sorpresa arbitraria. La consagración de los derechos y las libertades de los gobernados, indicando sus limitaciones y sus garantías. Los mecanismos de control del ejercicio del poder público, tanto políticos como administrativos y jurisdiccionales, para exigir responsabilidades. Y las reglas sobre la reforma de la Constitución. Respecto de esto, en la clase y en la socialización, cuando se hizo, mm, también se explicaba por parte de la eh, profesora que uno de los fundamentos importantes del contenido básico de la Constitución, y del cual habla también la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es que tiene que tener la separación de los poderes públicos, o sea, del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Esos son como los básicos. Sin embargo, todos los que se acaban de mencionar, pues son ya como los que vienen a complementar toda esa estructura de por lo menos el contenido básico de la Constitución, ¿no? Que sería como la parte filosófica o las ideas que tenga inmersas esta Constitución. Em, la parte de la estructura del Estado, de cómo estarían separados estos poderes que como ya se explicó, y luego también los mecanismos que protegen los derechos de esa relación entre el Estado y los ciudadanos. La otra pregunta, o las otras se irán a explicar varias, sería la pregunta número 8, que dice cómo opera el control político de constitucionalidad. Entonces, el autor lo refería en síntesis como el poder de reforma que ostentan los delegatarios, eh, y que se den a los delegados en los sistemas, puede ser de Congreso o de Parlamento, y por medio de los cuales estos congresistas o sus representantes del pueblo elegidos por voto popular para que legislen, entonces logran tener, ostentar y ejercer ese poder de reforma, y ese es el control político de constitucionalidad, ya que pues se puede ejercer directamente en esos órganos legislativos que por un lado buscan ese control constitucional por medio de la política, y también buscan de pronto
control o por lo menos los que realizan oposición al gobierno nacional, por ejemplo, de turno, también buscan hacer ese control constitucional al ejecutivo, porque siempre pues el legislativo busca minimizar por lo menos del alcance de ese poder que puede tener el legislativo o controlarlo para que no se desborde. Otra pregunta que mm, elegí y que quiero desarrollar es: el control judicial de constitucionalidad es, entre comillas, el gobierno de los jueces. Esa es la pregunta número 10. Al respecto, el libro nos menciona que, si bien es cierto, el órgano judicial o el poder judicial, y sobre todo los jueces que en su fundamento son em, los que realizarían el control constitucional de todo lo que esté dentro de su competencia, mm, estos jueces no se convierten en un gobierno, no son parte del gobierno, sino son un mecanismo de control, es una barrera para que todo lo que pase por el Congreso de la República y también por el Poder Ejecutivo no logre transgredir de ninguna manera los fundamentos constitucionales. Entonces, se entiende que esta afirmación, o más bien esta afirmación dentro de la pregunta, si el control judicial de constitucionalidad es el gobierno de los jueces, la respuesta es que no, porque se puede llegar a malinterpretar por el grueso de la población que los jueces podrían tener más poder inclusive que el órgano legislativo, ¿cierto? Que es el constituyente derivado o, o la fuerza que puede ejercer ese poder reformador, pero no, sino que pues también es de conocimiento público que en todo caso los legisladores del país, en este caso Colombia, no son abogados, no son expertos en derecho. Entonces, estos, por decirlo de alguna manera, sabios de lo constitucional, ¿cierto? De la materia de la constitucionalidad, de lo que puede ser eh, juzgado como exequible o inexequible. Entonces, tienen esa tarea del control judicial de constitucionalidad, pero no hacen parte del gobierno ni tampoco pretenden gobernar por medio del poder que detentan como órgano judicial, sino que, como ya se ha explicado ampliamente, son ese control, esa barrera, ese mecanismo de que no se transgredan los derechos, las garantías y tampoco se violenten las obligaciones de esa relación entre el Estado y el pueblo, o del gobernante y los gobernados. Este video lo hago, como ya indiqué, para la clase de Constitucional General para la entrega de esta nota.